ونرتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos a Consultas Islámicas. Hoy, lunes 10 de agosto, tenemos el placer de estar de nuevo con ustedes para, inshallah, atender sus dudas, sus preguntas relacionadas con el Islam y con la jurisprudencia islámica. Para darles sus contestaciones, tengo el placer de dar la bienvenida a nuestro hermano y querido compañero Tawfiq Jadid Harak. Salam alaikum. ¿Qué tal estás? Bienvenido con nosotros una semana más y bienvenidos a ustedes a Consultas Islámicas, que es su espacio para, inshallah, aprender juntos acerca de nuestra querida religión. Tienen diferentes vías para contactar con nosotros, como es el número de teléfono que ven en pantalla, que es el 911 73 02 51, 911 73 02 51. Y también tienen el email, que es consultas@cordobainternacional.com, y la página de Consultas Islámicas en Facebook, por donde nos pueden enviar un mensaje en privado y estaremos muy encantados de plantearlo aquí en directo. Hablando de redes sociales, tenemos un cúmulo de preguntas de las redes sociales. Empezamos con una que se plantea con, digamos, recurrencia. Es un tema que vemos muy a menudo hablado en diálogos, en incluso discusiones en las redes sociales, y es el siguiente, que nos plantean dos hermanas al mismo tiempo. Son dos preguntas. La hermana Janina Carlson desde Francia nos dice: no tengo claro lo de la música, si es haram o no. Dice: yo vivo en Francia y les veo por internet, así que muchísimas gracias por todo. Realmente siento que son como parte de mi familia, dice. Y Naima nos dice: salam alaikum hermanos, quería haceros una pregunta que está muy de moda, entre comillas, dice, y que muchos mencionan. ¿Escuchar música es haram? Hay un hadith sahih del profeta Muhammad, que la paz sea con él, donde dijo: algunas personas de mi nación, de mi umma, de mi comunidad, mejor dicho, beberán vino llamándolo con otros nombres, mientras escuchan a cantantes acompañadas por instrumentos. Allah hará que la tierra se los lleve y convertirá a algunos de ellos en monos y cerdos, dice. Entonces, en esta línea dice: los anashid que se escuchan son haram porque se escuchan instrumentos al fin y al cabo. Muchas gracias por su contestación. ¿Qué le podemos contestar a estas dos hermanas? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala mulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala. Paz y bendiciones sobre su último mensajero, profeta Muhammad, sobre su noble familia y sus nobles compañeros, y sobre todos nosotros que estamos siguiendo sus pasos hasta el día del juicio final. Amén. Es un tema, como ha dicho la hermana, que está siempre y será siempre desde siglos, de moda, de siglos. Es un debate que lo que llaman nuestros sabios fiqh al-khilaf. Yo aconsejo a todos los hermanos y a todas las hermanas estudiar este departamento, esta jurisprudencia de las divergencias entre nuestros sabios. Es un apartado bastante interesante. El tema de la música, el tema del canto, ya lo hemos tratado más de una ocasión. Me parece, si no me equivoco, hay todo un vídeo que está colgado en nuestra página, de ahí los hermanos y las hermanas los pueden consultar. Sin embargo, yo haría unas cuantas preguntas. La música, al hablar de su, digamos, su veredicto, halal, haram, permitida o prohibida, si es haram لغيره أو لذاته, como dicen nuestros sabios, si está prohibido escuchar música en sí mismo, la música haram está prohibida en sí misma, o por lo que conlleva. Es decir, que existen dos tipos de ilicitud en el Islam. Una ilicitud intrínseca, que significa que algo dentro de esa música es ilícito,
o una ilicitud, digamos, que depende de los efectos de esa música, ¿no? Exactamente, esto es muy importante. No todas las cosas o los asuntos declarados en Islam haram tienen, digamos, el mismo valor o lo podemos poner en la misma categoría. Hay cosas que son haram de una manera intrínseca en sí mismas y otras que son halal, pero pueden llevar a cosas o a unas otras consecuencias. De ahí el Islam los declara como haram o prohibidas. Este es el caso de opinar que la música es haram. Pero para hacer un poco, desde lo que llaman nuestros sabios, la amana al-ilmiya, la honestidad científica, no hay un consenso a la hora de tratar el veredicto de la música. Sí. Hay más de una opinión. Hay una opinión que quizás la que más suele aparecer en las redes, que es haram, que es totalmente prohibida. Vamos a tratar las opiniones una por una, sus argumentos quizá y sus pros y sus contras, ¿no? La que dice que es haram, que está muy extendida en los medios de comunicación, en algunos canales, en las redes sociales. Ciertas escuelas Así y es. tendencias dentro de la legislación o la jurisprudencia islámica. Sí. Y de ahí tenemos esta escuela conocida. La opinión se refiere sobre todo a un famoso libro del imam, el gran sabio Ibn al-Qayyim, Ighathatu al-Lahfan min Masa'id al-Shaytan. Y ahí, pues, digamos, arremete contra la música de una manera bastante dura y corrobora su teoría de declarar la música haram sobre un acúmulo de hadices. A la hora de, digamos, revisar o revisionar estos hadices, pues a nivel de la ciencia del hadith, pues pierden digamos, la categoría de autenticidad. Pero es más o menos la persona más representativa de esta escuela que declara la música haram. Ajá. Por el otro lado, tenemos la opinión totalmente contraria, que es la música, toda la música. Hemos visto haram, tenemos la otra opinión, toda la música es halal, de un gran sabio, incluso anterior al imam Ibn al-Qayyim, que es el imam Ibn Hazm, que es el fundador de toda una escuela. Que es un andaluz. De aquí, cordobés, sí. Exactamente. En su famoso libro Al-Muhalla ha hecho una lectura comparativa de todas las, digamos, los textos. Y, según su opinión, que la música es halal. Tenemos la tercera opinión. Ha demostrado que los hadices que hablan de la ilicitud de la música, etcétera, pues o son totalmente débiles o falsos, o realmente no dicen literalmente que es haram, ¿no? Y también elaboró otros hadices que hablan en pro de la música. Hadith sobre todo el tema del tambor, del tef. Y ha hecho una lectura bastante interesante. Yo aconsejo pues, consultar este libro, sobre todo el apartado de la música del libro de Al-Muhalla del gran imam Ibn Hazm. Sí. Otra opinión, más o menos, entre las dos. Y eso, disculpa, que Ibn Hazm es de las personas más textuales, literalistas, ¿no? Esto es lo curioso. Porque es una escuela, la escuela Zahiri, que es la más literalista quizá, ¿no? Exactamente, es lo más curioso. Aparte de la gran inteligencia que dotaba el gran imam Ibn Hazm y su paso por las escuelas Shafi'i y Maliki, él solo, incluso aquí mismo en la época del Andalus, fundó toda una escuela que ya estaba casi desaparecida, que es la escuela Zahiri del imam Abu Dawud al-Asfahani desde Bagdad, pero aquí, contra todos los malikis que estaban, la verdad, de nuevo, y su lectura es bastante objetiva. El imam Ibn Hazm, aparte que era textual, Zahiri, él ha llegado a un veredicto criticando las otras opiniones y declaró su, digamos, opinión famosa que la música es halal. Incluso en el norte de África se arraigó esa escuela con algunos, digamos, sultanes, etcétera, ¿no? Sí. Esa es la otra, digamos, el otro extremo que dice totalmente halal, totalmente lícita la música, ¿no? Y tenemos la opinión, más o menos entre las dos, a medias, que es la opinión que la música es makruha. La música no es recomendable. Hablamos ahora de la música en sí misma. Es algo que es makruha. No llega al estatuto de haram, de prohibida, pero es makruha. Esta opinión representada por varios sabios, desde los más clásicos hasta los modernos. Sin embargo, hay otra opinión, más o menos teniendo en cuenta estas tres. Una síntesis. Una síntesis que la música no es ni haram, ni halal, ni makruha, sino cómo lo vas a utilizar. Y de ahí las condiciones.
La música puede ser haram, la música puede ser halal, la música puede ser makruha o detestable o no recomendable, pero la pregunta no es el estatuto de la música, sino cómo lo vas a utilizar, el uso que vas tú a dar a esta música, en una fiesta, en un acto, en un programa de televisión, o incluso en los anashid, que quizás es otro tema bastante diferente de lo que estamos tratando, aunque tiene algo que ver. Ajá. De todo esto, los textos. Tenemos textos que son auténticos, pero no son explícitos. Y tenemos textos que son explícitos, van de una manera directa al grano, pero no son auténticos. Ahí está el debate para que nuestra audiencia entienda por qué ha surgido este gran debate y seguirá surgiendo, porque la aliyah coránica que se refieren varios sabios, incluso hermanos, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ بِهِ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Esta aliyah no habla de la música, habla de alguien que compra o vende. La palabra ashtari tiene doble sentido en árabe. Algo, pues, para alejarnos, para alejar a la gente de escuchar el libro de Allah. De hecho, habla de un discurso. La música no es un discurso, ¿no? Lahu al-hadith. La palabra lahu tiene doble sentido incluso. A veces viene de una manera que el Islam, pues, positiva y en otros contextos negativa. Pero si estudiamos el contexto, la circunstancia, nuestros sabios de tafsir nos hablan de un sabab nuzul. Sí. Había gente contraria al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ha viajado bastante en la zona y conoció las mitologías, las leyendas de Persia, de Arabia. Grecia. Sí. Y venían ahí contratando al profeta sallallahu alaihi wasallam, pues llamando a la gente que escuchen a sus relatos, a sus cuentos, en vez de escuchar al Corán. Esto más o menos es las circunstancias que tratan nuestros sabios. Pero incluso en la aliyah, من الناس من يشتري, ¿qué tipo de discurso? Lahu al-hadith. Hay un discurso positivo, hay un discurso bueno y hay un discurso negativo o malo. Hasta la aliyah lo especifica. Si hay un discurso bueno, pues lo debemos escuchar. Este discurso, el Corán no lo ha llamado, pero remontan a una versión, a un dicho del noble compañero Abdullah ibn Mas'ud, que él juraba, wallahi, wallahi, 3 veces, que este lahu al-hadith es la música, o es el ghina, o es el canto. Pero esta, digamos, sanad, la cadena de narración de esa hadith, de este relato, sobre todo Abdullah ibn Mas'ud, no es auténtico. Incluso si es auténtico, es la opinión de Abdullah ibn Mas'ud. Y la opinión de un sahabi, pues contrastada con el resto de los sahabi. Nosotros, lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena es lo que ha dicho el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La opinión de un sahabi, pues si hay un consenso de los sahaba, sí que tendrá un valor, pero una opinión de un sahabi y menos auténtica, pues se ha quedado rechazada. Viene el segundo, quizás prueba, la segunda referencia más fuerte, es el hadith relatado por el imam al-Bukhari. El famoso hadith de... vendrá una época donde gente de mi umma, pues... de mi comunidad considerar lícito al adulterio, al her y la seda para los hombres y el ma'azif. Sí. Este hadith, el imam Ibn Hazm lo ha declarado pues no sahih, no auténtico. Sin embargo, otros a'imma, desde Ibn Hajar hasta Ibn Abd al-Barr el Cordobés, lo han, digamos, es hadith mu'allaq. El Bukhari lo ha relatado de una manera no confirmada. En Sahih al-Bukhari hay 2 tipos de hadith. Hadith muhaqqaq, que el Bukhari lo ha dado por 100% confirmado, y hadith mu'allaq, lo ha dejado colgado, pendiente. Y hay un gran debate entre nuestros sabios. Aunque, la verdad, la mayoría de los grandes sabios, este hadith lo han llegado a esta cosa que pendiente, lo han encontrado en otras cadenas, en otros sanad. Lo han fortalecido con otros asanid, con otros... Exactamente, pero este hadith hay que ver otras versiones. Sí. Riwayat, otras del mismo hadith. De ahí el hadith que ha mencionado la hermana. Este hadith es relatado por el imam Ibn Majah. Pero el imam al-Albani, uno de muchos, lo ha declarado como sahih. Habla de un contexto. Habrá gente de mi umma en una noche de lujuria, adulterio, fornicación, drogas, en el contexto nuestro, por ejemplo, y música, y bailarinas, y prostitutas, en un contexto. Pues este hadith explica lo otro. Les castigará a ellos específicamente, ¿no? Un castigo severo incluso. Este hadith con el otro nos puede explicar que hay un contexto que no habla de la música en sí misma, sino de una noche de unos pecados capitales. La música acompañaba estos pecados capitales. De ahí la lectura que podemos sacar de todo este gran debate: la música en sí misma no es haram, no está prohibida. Aquí es circunstancial. Exactamente.
Porque hay otros ahadith que hablan de la música. La música es una palabra genérica. Sí. Lo que sale de daf, el tambor, que es halal, es música. Sí. Hay gente Es un sonido, que no quieren aceptar que no, esto es daf, y entonces lo otro ¿qué es? Hay, digamos, voces o sonidos de los animales que Allah ha creado, de la propia naturaleza, que es algo que complace al ser humano. Musicalidad en ellos. Una música del universo que Allah subhanahu wa ta'ala, un cuadro que Allah subhanahu wa ta'ala ha dibujado. De ahí todos contemplamos y vemos la grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Todo esto queremos llegar a una conclusión. Respetamos la opinión de la escuela que declara que toda la música es haram, pero ellos lo justifican por lo que conlleva. Cogen solamente las partes negativas de la música, digamos, que ni siquiera tiene un gusto, ni siquiera tiene un sentido común. Ya no hace falta llegar a la religión y al decreto de los sabios, sino una música o es contra el instinto humano o una música satánica. Esto ya no hace falta llegar hasta el veredicto. La música, desde tu punto de vista y desde el punto de vista de esta escuela o esta visión sintética de las diferentes escuelas, es un lenguaje que se le puede dar diferentes usos, que esos usos pueden tener un efecto negativo, positivo, neutral en la persona, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahí está donde yo quería llegar. La música en sí misma no es ni haram ni halal, es algo como Allah ha creado, como el resto de todas las cosas que hay en el universo. Y el Islam te pregunta, ¿esta música cómo lo vas a utilizar? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿El cómo? Esta es la pregunta que deben preguntar los hermanos. Cualquier tipo de música. Y de ahí los anashid es lo de menos. Los anashid es algo bonito que relacionado con la poesía. Y la poesía es totalmente halal en el Islam. Incluso eran los medios de comunicación de la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nos consta en el Bukhari, en varias fuentes auténticas, que nuestro amado y querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, después de bajar del púlpito del mimbar, donde ahí se dirigía toda la umma, pues llamaba a sus poetas, desde Hassan ibn Thabit, Abdullah ibn Rawaha, Ka'b ibn Zuhair. En la mezquita. En la mezquita, pues los hacía subir en su propio mimbar, su propio púlpito. ¿Para qué? Para hacer estos anashid o estas lecturas poéticas. Yo creo que esto es muy importante, incluso es una alternativa sana que el Islam presenta a lo que hay en el mercado de todo esto, digamos, lo que ellos llaman música o canto, la verdad, ni palabras, ni melodías. De ahí, pues, islámicamente, ¿qué alternativa damos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes? Música halal, anashid, canciones que respetan la palabra desde la letra hasta la melodía, y de ahí, alhamdulillah, pues no solamente, hasta incluso en los medios de comunicación. Es algo que hay que tratarlo con cierta moderación y no hay que ir por los dos extremos. Barakallahu fik, hermano. Dos otras preguntas de la misma hermana desde Francia. Janina Carlson nos pregunta, dice, yo me convertí al Islam en el año 2015, es decir, este año, y hace 2 años que llevo no, se ha equivocado, el año 2013 me imagino, y hace 2 años que llevo el himar, creo que se escribe así, con J-I-M-A-R. Mi duda es que cuando hice mi shahada, solo la hice frente a mí, a su marido, con su marido como testigo, y la hice en casa. Ahora he visto otras conversiones, otras shahadas con algunas shahadas que ha visto aquí en nuestro canal, y ellos hablan de que la hicieron en mezquitas y con testigos. Entonces nos pregunta si su shahada es válida, si es correcta, ¿no? Su shahada es totalmente válida, y desde aquí felicitamos a la hermana que ha regresado, aunque a mí personalmente no me gusta la palabra convertir, nadie se convierta, sino regresa. Alhamdulillah, Allah nos ha creado a todos musulmanes, pero por unas circunstancias de la vida, pues uno se va, viene, se aleja del Islam, y regresamos todos con esta tauba verdadera y sincera, que Allah acepte en nuestro Islam y que nos dé la firmeza, inshallah. Su shahada es totalmente válida. Islámicamente, para aceptar, para regresar al Islam, no hay que declarar tu imán o tu fe o shahada en frente de ninguno. Sí. Pero para los asuntos administrativos, para el papeleo, para justificar... Para que se sepa en la comunidad. Que, también, pero primero para cosas administrativas. Si mañana la hermana tiene pensado, y lo debe tener, inshallah, ir a la Meca para cumplir con el 5º pilar del Islam, pues le hará falta este papeleo, esta shahada. De ahí se aconseja hacer una shahada en un centro, una mezquita islámica,
y tendrá su justificante, su diploma que le acredita que ella es musulmana para el matrimonio, para el hajj, y las cosas, digamos, administrativas. Si no, su shahada, alhamdulillah, es totalmente válida y no tiene que repetirla. Barakallahu fik, el hermano Mohammed Fathallah dice lo siguiente: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Quería saber si cuando uno está de viaje fuera de su casa hace el taqsir, el acortar el Dhuhr y el Asr y el Isha con 2 rakats y el Maghrib con 3 y el Fajr dice 2 y 2, el Fajr 2 y 2. A ver si nos aclaramos este asunto también. Quería saber si el resto del Shafa y el Witr también es un punto a aclarar, me imagino. Después del rezo del Isha, ¿hay que rezarlo o no? Cuando uno está en viaje, sí debería rezar el Shafa y el Witr. Los rezos de los 5 rezos obligatorios que se acortan son solamente Dhuhr, el Asr, el Maghrib o el Isha. Sí. Dhuhr es 4, lo podemos rezar solo 2, y el Asr lo mismo, 4, 2, el Isha 4, 2, el Maghrib no. El Maghrib se queda tal como cual, que es 3 rakat. Esos son los rezos que podemos acortar durante el viaje, sabiendo el debate de nuestros sabios, la distancia y el tiempo. La distancia más de 80 kilómetros, más o menos, y la distancia más o menos como mínimo 3 días. Eres viajante, más de 3 días ya no eres viajante, eres un residente. Este es un debate, es la opinión del Jumhur, de la mayoría de los sabios liderados por la escuela Maliki. Esto referente a lo que es el taqsir, o acortar los rezos. El Fajr no se acorta, el Fajr es 2, tiene una sunna también de 2, se reza como es, sea la sunna del Fajr o el Fard, que es la obligación del Fajr. Y llámalo como tú quieras, lo vamos a llamar sunna, que es la 2 rakat antes de la obligatoria, le llamamos sunna del Fajr y luego tocan las 2 que son Fard, la obligación del Fajr, o lo vamos a llamar Subh, Sunnat Subh y Faridat Subh. Esta cuestión la hemos explicado muchísimas veces aquí. Inshallah, la pueden ver también. En un minuto, inshallah, hermano Tawfiq, contestamos a la pregunta del Shafa y el Witr, si debería rezarlos o no. Pero tenemos al teléfono a la hermana Naima desde Francia. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, hermanos. Alaikum salam. Mira, quería haceros una pregunta respecto a Salat y el Witr, creo que se llaman. Sí. Los que van después de verse. Sí. Tengo entendido que para rezar Shfa, que hay 2 surat específicas, que son Kafirun. ¿Qué son cuáles? Sabbih y el Kafirun. Sí. Y después para rezar al Witr sería Fatiha, rezar Surat al-Fatiha y otras 3 o... Sí. Por lo tanto quería que me explicarais cómo es el tema, cómo... Entendido. Si hay suras o capítulos del Corán específicos para cada rak'ah de Shafa y el Witr. ¿Sí? Exactamente, si hay que rezar surat específicas o simplemente puedes rezar lo que quieras. Entendido. ¿Alguna otra pregunta, hermana Naima? Nada más, barakallahu. Muy bien, barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pues, subhanallah, es una pregunta en el mismo tema que estamos tratando. El hermano Mohammed Fathallah nos preguntaba acerca de Shafa al-Witr, si debería el viajero pues rezarlos, y la hermana Naima desde Francia, si hay suras o capítulos del Corán específicos para cada rak'ah. El Shafa o el Witr en el lenguaje popular son 3 rakat. Shafa es 2 y el Witr es 1. Esto hay que corregirlo. Exacto. Shafa en árabe es par y el Witr es impar. Si yo voy a rezar 5 rakat, entonces ¿cómo lo vamos a llamar? Son 4 y 1. 4 y 1, 3 y 2. Es que 2, 2, 1. 2, 2, 1. Es que vamos a rezar el Witr al-Nabawi. Este es el nombre correcto. Sí. Incluso en la mente popular se ha quedado como Shafa es 3. Si rezas más o menos, la gente te verá como algo. No, esto quizás es lo mínimo que podemos hacer. Incluso si rezo una raka, ya he cumplido.
Pero el profeta siempre rezaba de 11 a 13 rak'at. Pero cuando digo el profeta Muhammad, la paz y con él, nuestro amado y querido mensajero, su witr no es lo nuestro. Su witr es en una rak'at recitaba al-Baqara, al-Imran, ya si empieza desde el Isha, terminará hasta el Fajr. Pero nosotros 3 rak'at, con la velocidad que hacemos, pedimos a Allah que acepte nuestras obras. De ahí, si es un mínimo de 3, 2 impares y 1 impar, total 3, el estatuto de Shafa al-Witr, incluso si no estás viajando, si estás, alhamdulillah, residente en tu país o en tu ciudad, no llega al fard, no llega a ser obligatorio. Sin embargo, todas las escuelas lo tratan como sunna mu'akkada, como una sunna bastante recomendada y confirmada. De ahí, ¿por qué lo han declarado como más que una sunna normal? Confirmada porque el profeta nunca la dejó, incluso durante sus viajes. De ahí, ellos han llegado a la conclusión que Shafa al-Witr es bastante altamente recomendable y de ahí digamos, su sunna mu'akkada es recomendable. Pero no llega a ser obligatoria. Si el hermano, pues, durante su viaje puede rezarla, es lo mejor y lo aconsejable. Pero si no, tampoco no pasa totalmente. Es decir, su estatus es una sunna confirmada. La noción popular extendida es que son 3 rak'ats, 2 y 1, pero en realidad puede ser incluso menos, una o más, 5, 7, siempre un número impar, ¿no? Inshallah, vamos a seguir con la pregunta de la hermana Naima acerca de las suras específicas de Shafa y el Witr, por así llamarlo, pero antes tenemos una llamada del hermano Muhammad desde Valencia. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Quería saber de una mujer está embarazada de 2 o 3 meses. Sí. Y nos dijeron los médicos que podía tener el bebé una enfermedad de síndrome de Down. Síndrome de Down. Queremos saber qué es lo que se puede hacer. Sí, abortar o dejar, como ¿Está confirmado que tiene...? No, todavía están en prueba. Están en pruebas, es decir, que podría tenerlo, ¿no? Sí. Ajá. Sí. Entendido. Inshallah le contestamos. ¿Has entendido la pregunta, hermano Sofik? ¿Alguna otra pregunta, hermano Muhammad? No, gracias. Barakallahu fik. Assalamu alaikum. Barakallahu fik. Pues vamos a terminar con la pregunta que tratábamos y pasamos a la pregunta de Muhammad desde Valencia. La pregunta de Naima desde Francia. O si quieres extenderte más en la explicación. No, ya está. A la hora de rezar estos 3 últimas rak'at, supongo que la hermana se va a limitar con 3, aunque ya hemos dicho que desde 1 hasta 11 o 13. Si las últimas 3, la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dentro del mustahab, lo recomendable, nada de obligatorio. Solía pues recitar en la primera rak'at después del Fatiha, surat al-A'la, como bien ha dicho la hermana Naima, sabbih isma rabbika al-A'la. En la segunda, surat Qul ya ayyuhal kafirun. En la tercera, surat al-Ikhlas, la sura 112, Qul huwallahu ahad. Sin embargo, nuestra escuela médica añade a la última rak'a, después de Qul huwallahu ahad, las 2 últimas, al-Falaq y al-Nas. Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. 113, 114 en la escuela maliki, ¿no? La escuela maliki, las 3 últimas y la última rak'a. Esto dentro del mustahab o el mandub, lo recomendable. Sin embargo, la hermana puede rezar las 3 rak'at con cualquier sura del Corán. Todo es palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Entendido. Barakallahu fik. La pregunta del hermano Muhammad desde Valencia. Su mujer está embarazada de 2 o 3 meses y los médicos le han dicho que el feto podría tener el síndrome de Down, así que si puede abortar o no. 2 cosas. Desde aquí, pues nuestra enhorabuena para la familia del hermano Muhammad, para su mujer, por supuesto. 2, como musulmanes que somos, forma parte de nuestra aqida, de nuestra creencia, creer en el qada o el qadar, en lo que Allah nos ha decretado, en lo agradable y en lo desagradable. Esto es sumamente importante, porque forma parte de nuestra condición, nuestra seña de identidad. Creer en Allah subhanahu wa ta'ala y todo lo que nos ha decretado. Khairihi wa sharrihi, es importante. 3, todavía no está confirmado. Está
está bajo, pues, digamos, ciertas pruebas de los médicos. Sí. Cuarto, nosotros en este qada o qadar, en este decreto divino de Allah subhanahu wa ta'ala, está la plena justicia divina de Allah subhanahu wa ta'ala. Incluso si se va a confirmar en el caso que va a tener este síndrome de Down, pues ¿dónde está el problema? Sí. Es una prueba de Allah subhanahu wa ta'ala. Hay muchísimas familias que tienen hijos con hijos, van a vivir lo que Allah nos ha decretado, no sabemos. ¿Y cómo Allah? Incluso es una bendición de Allah subhanahu wa ta'ala. Es otra prueba, deben tener paciencia, pero hay que agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala que están en un país como España. Hay ayudas estatales, hay escuelas adaptadas. Hay muchísimas cosas. Facilidades. Pensar en lo negativo del asunto, ver solamente el vaso a medio vacío, y no será ninguna carga, al contrario. Y mucho menos de un musulmán creyente en el qada o el qadar, de las piensa en algo como el aborto. El aborto es totalmente haram, salvo en ciertas cosas bastante limitadas dentro de nuestra jurisprudencia, con algo que perjudica a la propia salud de la madre. Pero ahí es otro debate, que el hermano se aleja de estas ideas totalmente negativas y que se queda con lo que he dicho al principio de mi palabra, inshallah. Sí, además si se confirma que esperemos que no las personas con síndrome de Down son niños muy cariñosos que tienen el derecho a vivir. Exacto. Y el derecho a tener su familia y a ser queridos, ¿no? Y algo que, inshallah, dentro de la misma familia será una gran alegría. Incluso hay gente con síndrome de Down que son bastante inteligentes. Exacto. Y han participado en todos los actos de la sociedad, al contrario. Entonces es totalmente prohibido, digamos, el aborto en este caso o en general, en realidad. A priori sí. Sí, a priori. Barakallahu fik por la explicación, hermano. Voy a leerte otra pregunta del hermano Mohammed Zuhair. Nos dice: buenas tardes, tengo una duda, y es que hay 5 rezos obligados más los voluntarios. Quiero saber si salat del Fajr es la misma que el Subh. Esta pregunta también es bastante frecuente. Acabamos de mencionar por encima, pero... Sí, mi hermano, como bien ha dicho, hay 5 salawat farida que son obligatorias. El Isha, el Maghrib, el Asr, el Dhuhr. Y la quinta, ¿cómo lo vamos a llamar? Si la llamamos Subh, pues Subh es la obligatoria, es la farida. Pero está acompañado con 2 rakat que son sunnah, que son recomendables, altamente recomendables. Ajá. Y si la llamas sunnah de Subh y farida de Subh, salimos de dudas. Sí. Algo obligatorio de Subh y el otro que es recomendable de Subh. O si no, vamos a llamarle Fajr, como el profeta lo llamó en sus ahadith. Nos constan ahadith que el profeta la llamó Fajr y en otro ahadith la llamó Subh. Y llamamos lo que es recomendable Sunnat al-Fajr, que son 2 rakat, y después llamamos al otro Faridat al-Fajr, que es 2 rakat. Entonces, desde el tema quizás lingüístico, yo creo que lo mejor nos quedamos con el concepto jurídico de la palabra. Hay 5 rezos desde el alba hasta el Isha, y hay unas sunan que se acompañan con estos 5 rezos. ¿Hay algunas suras o capítulos del Corán recomendables para tanto la sunna como el fard de sí, Fajr? Sí, la sunnat al-Fajr o sunnat al-Subh para mí es lo mismo. Se recomienda, aparte que es mejor que este mundo, khayru min ad-dunya wa ma fiha, como ha dicho el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se recomienda, no obligatorio, eso es importante, sí. La recitación de Surat al-Kafirun en la primera rak'ah después del Fatiha, y la Surat al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, 112. En la sunna, ¿no? Es la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nos cuenta hadith auténticos. No, digo en las 2 rak'at sunna del Fajr. Me refiero a estas. Sí. Las 2 rak'at recomendables del Fajr se recomienda al Kafirun en la primera rak'ah y al Ikhlas 112 en la segunda. Sino cualquier sura del Corán es válida. Que los hermanos, cualquier sura del Corán, alhamdulillah, es válida y aceptada por Allah subhanahu wa ta'ala. Es opcional, para así decirlo. La hermana Hajar nos dice: Salam alaikum, os quería hacer una consulta, y es si podéis aclararnos cuáles son los emulgentes que son haram en el Islam, ya que me comentó una amiga que la mayoría de productos como los yogures, las gominolas, los helados son haram porque contienen grasa de origen porcina. Por favor, aclararnos cuáles son los números o códigos, mejor dicho, que debemos evitar. Gracias a todos
por este programa? Pues el listón es la lista es muy grande y conocí a unos hermanos que entraban al supermercado con, no sé, Con 11 lista, páginas. Esto es complicarnos la vida, que Allah, al contrario, nos facilita la vida con la religión islámica. Y esto es incluso el gran objetivo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lo hemos tratado hace un mes o algo Exacto, siempre. Incluso hay un vídeo que recomendamos al hermano, lo puede consultar, los aditivos, el tema de los la aditivos. gelatina. Y tal. Resumen, así, para no repetirnos, los aditivos son de varios tipos. Hay unos que son de origen vegetal, otros animal y otros porcinos. Vegetal, el debate, alhamdulillah, está zanjado porque es vegetal. El tema de los animales, dos tipos de animales. Animales que halal, está permitido su comida, o animales que haram No podemos consumir. Lo que son permitidos su consumo, están sacrificados, no están sacrificados. El debate aquí, no porque... Se abre mucho. No, porque para que los hermanos lo sepan, los aditivos, los químicos o no sé quién, los sacan de la piel o los cuernos o los huesos. No son de la carne que entra al debate de halal o haram. Sí. Están de la piel o los huesos. Y la piel y los huesos de los animales carroñas, el meita, Sí. la opinión del Jumhur es halal. Digamos, disfrutar del uso de los cuernos, de la piel. Incluso si el animal no hemos llegado a sacrificarlo. Pero también el consumo. También no hablo de los cuernos y la piel, Sí. el uso en la cosmética, en Sí. Maimuna, el consumo de la carne es haram. De algo que ha muerto, la carroña, es haram por consenso, por la alía coránica. Pero el hadith de Maimuna, en el Sahih, el profeta regaló pues, un cordero a nuestra madre, la madre de todos los creyentes Maimuna, pero ella no llegó, pues este animal ha muerto. Y pasó el profeta y ha visto que el cordero está muerto y dijo, ¿y por qué no has disfrutado? Dijo, no, es que como ha muerto, no. Lo que ha muerto, lo que Allah ha prohibido es la comida, digamos, de su carne. Pero su lana, sus cuernos, su piel es halal. Y de ahí nuestros sabios modernos, al tratar el tema de la gelatina que se saca de los huesos, se apoyan en este contexto del hadith. Sí. Nos queda la tercera, que es la gelatina o los aditivos de origen porcino. Lo mismo, también el tema se saca desde los huesos o los cuernos. Hay un gran debate si todo el cerdo es haram, que es la opinión del Jumhur. Pero hay el tema que quiero añadir, incluso estos orígenes, digamos, porcinos, sufren un proceso de transformación. Ya no se quedan como algo porcino. De la gelatina pasan a colagina. Y de ahí algo que es muy importante en nuestra jurisprudencia, desde la escuela Hanafi, la escuela Maliki, la escuela Hanbali, las tres mayoritarias, salvo la escuela Shafi'i, pone un matiz. La idea de al-istihala, algo en su origen es impuro o haram o prohibido, y se pero transforma. Se transforma en algo que ya ahora lo llamamos con otro nombre, incluso tiene el veredicto de halal, de permitido. Sí. Y el ejemplo del vinagre es lo que ha dicho el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, donde ahí incluso hasta la escuela Shafi'i se ha puesto de acuerdo. El vinagre en su origen era vino, era algo alcohólico, pero después de un proceso de la fermentación se ha transformado a algo que ahora se llama hal, vinagre. Y de ahí es halal, gracias a este proceso de istihala, de transformación. Sí. La escuela Shafi'i está de acuerdo, solamente pone la condición que la transformación debe ser sola. Rechazan la intervención humana. Pero eso es un debate ijtihadi entre las escuelas. De ahí nuestro gran sabio, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ha hecho un gran estudio importante sobre este tema y ha comparado todas las opiniones y llegó a la conclusión que el istihala es importante y hay cierto consenso entre nuestros sabios. Algo que ya es najis, haram, impuro, prohibido, después de pasar por un proceso de transformación por el sol, por el fuego, por la química, gana otro concepto, estatuto, que es halal, y de ahí pues los yogures, los quesos, las leches, y cogiendo o adaptándonos, apoyando en el proceso de istihala, pues alhamdulillah, nuestra vida será fácil, no nos vamos a complicar. A menos que especifique quizá... Otra cosa es los ingredientes. Sí, ojo, en los ingredientes, por ejemplo, se que ponga grasa porcina o pone solo la palabra animal, pues hay que descartarlo por completo. Nos referimos a los aditivos y no los ingredientes. La letra E con un número. Sí. Esto hay un gran debate que acabamos de explicar. Pero si el ingrediente es porcino o solamente grasa animal,
hay que descartar, está totalmente prohibido. Hay una diferencia entre los aditivos que realmente se transforman químicamente y los ingredientes que muchas veces en diferentes elementos o artículos de comida, etcétera, pues pone, por ejemplo, grasa animal. Es algo que llaman también nuestros sabios ma'ammat bihil balwa. Es algo que está en todas partes, sí. Hasta en el pan, sí. hasta en la medicina. Ciertos medicamentos sí. lo que llevan cápsulas. Muchísimos. Sí. Es algo que es bastante complicado pues no utilizarlo. Ajá. Pero también está la otra, digamos, vía, ser vegetariano y no sé qué, pero esto económicamente cuesta, yo creo que muchísimo. Barakallahu fik, una pregunta de la hermana Samia, o Saima, mejor dicho, nos dice lo siguiente. Bueno, ante todo dice: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridos hermanos. Me gustaría dar la enhorabuena para la familia del hermano Mohammed Said por la feliz noticia del nacimiento de su pequeña. Que Dios les bendiga y proteja, inshallah. Quería haceros una pregunta y es: ¿está permitido que un musulmán tenga amigas? Soy una mujer celosa y en el mes de Ramadán pedí a mi esposo, su marido, que eliminara a ciertas mujeres que habían mantenido una relación de amistad vía internet con él. Una de ellas le confesó a su marido sus sentimientos de amor hacia él, y por último pidió a mi esposo que fueran amigos, ya que él no sentía nada por ella. Esto ocurrió antes de casarnos, pero la relación de ellos se mantuvo. Entonces, ¿qué le decimos a este hermano? ¿De qué tipo de musulmán estamos hablando? ¿De un profesor, de un predicador, de alguien que tiene contacto con la gente? Lo mismo que tiene estudiantes dentro de su aula o su colegio, y lo mismo que lo va a tener también en su perfil de Facebook y su página de Facebook. Bueno, hablamos en general, no hay que especificar, sí, porque no es lo mismo. Pero hablemos de la regla general y luego demos la regla general es que uno está excepciones. casado, incluso las relaciones del Islam tienen ciertas condiciones y ciertos límites. Y más todavía cuando alguien está casado y tiene una mujer, en el caso, pues, como menciona la hermana. Hay que respetar, pues, digamos, los deseos de la mujer, incluso también si se pone uno en la piel de la otra persona, el hombre también teniendo en cuenta a su mujer. No sé si al hermano le va a gustar que su mujer tendrá, pues, en su página, pues, hombres que le... Sí. Para evitar todo esto, pues el Islam pone sus condiciones dentro del respeto, por supuesto, sin entrar a sospechar ni pensar mal de las personas, al contrario. Pero para llevar una relación de matrimonio sana y duradera, el Islam aconseja evitar este tipo de relaciones. Sin embargo, si alguien es, digamos, profesor, predicador, que está trabajando en contacto con la gente y de ahí, pues, hace falta un contacto de preguntas, de aclarar cosas, sí. Está permitido tener, pues, gente en su perfil del Face o cualquier medio de las redes sociales con las condiciones dentro de lo que es su función de profesor, de da'iya, de predicador, de aclarar ciertos temas, sin entrar en el ámbito romántico, amoroso. Ahí ya sobrepasa los límites que ha puesto la intimidad y hablar algo poco... totalmente profesional, sí, dentro de la tarea que este señor, pues, ocupa en su vida. Al contrario, es una herramienta más que facilita, pues, esta labor. Pero en lo personal, en lo íntimo, ahí ya no estamos hablando por Facebook o por cualquier otro medio. El Islam lo prohíbe totalmente. Entonces la hermana está en lo cierto al pedirle a su marido que termine con esa relación, y ya que quizá ha rebasado ciertos límites. Si el hermano se ponga en la piel de la otra persona, sí, lo tendrá muy fácil. Y de ahí aconsejamos al hermano, dentro de este diálogo y buena relación, que acepte los deseos de su hermana, pero también hay que pensar bien de la gente sin ninguna prueba. Hasta que, alhamdulillah, pues tendremos una relación matrimonial feliz, inshallah. Muy bien, una pregunta de Wasim. Nos pregunta lo siguiente. Dice: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mis padres me dicen que me corte la barba. Es un joven que se ha dejado barba, y sus padres, quizá por preocupación, por malos entendidos, pues le piden que se la quite y que no haga otros actos sunnah como son el ayuno voluntario. ¿Debo hacerles caso o intentar hablar con ellos y explicarles?
el tema es bastante complicado. Cuando un adolescente, un joven o cualquier persona que en su vida pasa de ciertas épocas de su vida, pues quiere mostrar su faceta de independiente y quizás sus padres reflejan la otra parte. Y para justificar su, digamos, ya no es alguien de niño, adolescente, sino ya es totalmente hombre, adulto, no le hace falta las opiniones de los padres. Esto pasa con, digamos, con todos nosotros, lo hemos pasado nosotros mismos. Y viene la religión como un pretexto. Puede ser la religión, puede ser otra ideología, uno también de izquierdas o de comunista o de cualquier grupo de estas tribus urbanas. Él quiere, pues, justificar algo y llevarla contra los padres es lo que hemos hecho todos. Destacarse así. Destacar, probar a sí mismo, a los demás que ya es hombre, que ya es adulto y quizás la religión también en estos contextos. De ahí se aconseja pues abrir un diálogo con los padres. ¿Qué es la barba? ¿Qué es los ayunos nawafil? Si hemos fracasado a convencer a nuestros padres, no vamos al extremo del tema que mis padres me prohíben o me ordenan. Como falla algo, contacto, diálogo entre los dos, cuando uno quizás se compromete con un camino, ve a los padres como, no sé, no están en su terreno, o están desviados, o están lejos, y hace algo que quizás a los padres lo ven dentro del... Tú bien lo has mencionado, la circunstancia local, nacional, internacional, el terrorismo, el fanatismo, el extremismo. Los padres, pues, si yo me pongo en el piel de los padres, pues tengo mis razones lógicas y objetivas. De ahí es importante todo esto antes de entrar en, digamos, el tema totalmente religioso o jurídico. Sí, porque los padres a lo mejor ven, digamos, la barba, etcétera, como una externalización. Algo peligroso. Ellos velan por el bien de su hijo. A mí no me cabe ninguna duda que los padres, pues siempre... un síntoma. Un síntoma, su deseo es, desean el bien para sus hijos. Yo creo que plantear el debate de este lado es mucho mejor de lo jurídico. Al tema de la barba, incluso nuestros sabios no se han puesto de acuerdo. Hay una opinión que la barba es fard, que es obligatoria, otra opinión que es mustahab, sunna, recomendable, y otra opinión que solamente forma parte del gisal o el fetra, que es algo normal de la naturaleza que Allah nos ha creado. Estas tres opiniones son muy, tiene digamos, su peso cada uno. Su peso. Si nos vamos a solamente la opinión que la barba es totalmente fard y el Islam lo vamos solamente a poner en algo de pelo, yo creo que Allah subhanahu no ve nuestras imágenes ni mucho menos nuestras obras, sino lo que le interesa a Allah subhanahu más, que es nuestros corazones. Sin menospreciar o quitarle importancia a la barba. Tampoco, pero antes de hablar de la barba y de las cosas voluntarias, ¿qué hemos hecho con las cosas obligatorias? Hay que interesarnos por el fara'id, que es el cimiento, las cosas básicas, antes de hablar del techo, de cosas que entran en el ámbito de lo recomendable. De una manera metodológica debemos entender el Islam, primero las cosas que son pilares, las cosas que son obligatorias, y después ya, inshallah, pues podemos llegar a esto. Y en cuanto al ayuno, rápidamente... Yo creo que el hermano, abriendo este diálogo, siempre obedeciendo a sus padres tendrá el éxito, inshallah. El ayuno es algo que entra en los nawafil. El padre, por una razón lógica, tiene islámicamente el derecho de obligar a su hijo y su hijo en el tema del ayuno sobre todo. El barba hay un debate, porque si alguien está con la opinión que es obligatoria, no podemos obedecer a los padres, digamos, en algo obligatorio. Sin embargo, yo me inclino por la opinión que la barba no es obligatoria, es una sunna dentro de los actos recomendables del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y el ayuno, sabemos el hadith de la mujer, el hombre, si están casados, pues deben consultar los dos antes de acudir al ayuno voluntario, porque cada uno necesita del otro. Pero el porqué de los padres quieren hacer esto, el hermano debe preguntar a sus padres si están buscando su bien, pues debe acudir y obedecer. Y este diálogo, inshallah, no solamente en estos temas, con el buen entendimiento entre los dos, llegará, inshallah, a buena, digamos, respuesta que satisface a los dos. Siempre apostamos desde aquí por el diálogo, por la buena comunicación, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito social en general. Muchísimas gracias, hermano Taufik, por las explicaciones. Gracias por todo y a ustedes muchísimas gracias
por habernos seguido, que Allah les bendiga, inshallah nos vemos el jueves que viene con un nuevo programa de consultas islámicas. Que pasen una buena semana. Assalamu alaikum. نهديك يا أمي رحيق تفوق نهدي إلى كل الأحبة جهدنا